Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, como siempre, agradeceros a vosotros y a vosotras la presencia, por supuesto a todas las federaciones y al equipo de organización que ha hecho esto posible, con Lola a la cabeza, y a todos los trabajadores y trabajadoras que han permitido pues, que hoy podamos estar aquí, en este sábado, celebrando, por supuesto, a todos los compañeros que están ayudando a nivel técnico y a nivel de traducción. Por supuesto, es importantísimo que el gesto que significa que estemos hoy aquí. Para mí es un orgullo, es un placer poder compartir este espacio, porque no soy candidato de las autonómicas y soy en este medido un poco infiltrado en este acto, pero precisamente por eso es un orgullo poder participar con tantos compañeros y compañeras que se están dejando la piel. Decía Rosa, faltan menos de 3 meses, pero la piel se la están dejando ya, todos vosotros y vosotras, desde hace mucho tiempo, porque al final es un trabajo ininterrumpido. IU tiene más de 35 años de historia. A mí me resulta bastante fácil saberlo porque yo tenía 1 año de edad y es fácil hacer los cálculos, por lo tanto tiene casi 37 años de historia. Y esa historia, ese largo periodo, nos ha permitido acumular en nuestra organización un bagaje de conocimientos, de experiencias, de prácticas, de las que nos aprovechamos continuamente. Nosotros no somos una organización recién creada, sino que somos una organización que tiene una historia que nos ha permitido nutrir nuestra capacidad de interpretar la realidad y nuestra capacidad y herramientas para transformarla. Es verdad que hemos pasado por tiempos muy difíciles, lo decía el compañero Ovidio en su intervención. ¿Qué os voy a decir aquí, en Valencia, en esta tierra? Momentos muy difíciles para la organización, por supuesto para el conjunto del país y de la clase trabajadora, pero hemos sido capaces de superar y de solventar esas dificultades y seguimos siendo capaces de hacerlo precisamente porque somos un grupo humano que, independientemente del lugar en el que decidimos un día militar en esta organización, compartimos un proyecto compartido. Somos de diferentes lugares, unos de Andalucía, otros de Cataluña, otros de Valencia, otros de diferentes lugares. No hace falta que os sintáis agraviados por no citar todos, pero está claro que cualquiera de nosotros y de nosotras en un determinado momento de nuestra vida decidió hacer política y decidió hacerlo en esta organización. Y las causas que nos llevaron a militar son esas mismas causas que nos llevan ahora a presentarnos a estas nuevas elecciones para defender la misma causa política, el mismo proyecto político y a defender los intereses de las familias trabajadoras. El resumen podría ser que interpretamos que este es el mejor instrumento para transformar la realidad de las familias trabajadoras, porque hay otros instrumentos por ahí, pero hemos decidido que este es el mejor instrumento y lo hemos creído así por muchas razones. Y aquí lo que tenemos es la encarnación, líderes y personajes públicos que subimos a los escenarios y lo que hacemos es encarnar ese proyecto. Encarnamos ese proyecto, representamos a vosotros y a vosotras, la militancia, representamos a nuestros barrios, a nuestra gente, a la militancia que nos ha puesto ahí. Y nosotros somos la encarnación de ese proyecto político, un proyecto político que, como bien sabéis, pues está basado en un programa político. Somos de esa cultura que decía programa, 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 precisamente, que puso de manifiesto, de relieve y que hizo famosa nuestro compañero Julio Anguita, porque el programa... El programa sintetiza la hoja de ruta que nosotros queremos llevar. El programa es la forma en la que nosotros resumimos la implicación en política, porque es muy probable que cuando decidimos en su momento militar no lo hiciéramos sencillamente porque nos conociéramos a veces las más de 300 páginas de nuestro programa. A veces es sencillamente un vínculo emocional, un vínculo político, algo intuitivo, algo mucho más rápido, ¿no? Pero al final el programa es el resultado de un trabajo ingente, de muchísima gente que se pone a pensar colectivamente sobre ese pensamiento republicano que dice que muchas cabezas piensan mejor que una. Y yo soy partidario de ese pensamiento. Muchos y muchas pensamos mucho mejor que uno o una sola. Y eso está cristalizado en ese programa y cristaliza en nuestra organización. Y con esa organización y con ese instrumento queremos superar los problemas que enfrentan las familias trabajadoras de nuestro país. Y vivimos tiempos difíciles. No por decirlo más veces se vuelve menos verdad. Vivimos y atravesamos múltiples crisis en el mismo tiempo y crisis que cristalizan en el territorio. Crisis económica que
están permitiendo el cuestionamiento por parte de las derechas y de las élites de conquistas sociales como la educación pública o la sanidad pública o las pensiones públicas. Crisis políticas que están permitiendo el cuestionamiento por parte de los elementos reaccionarios de los principios y valores de la democracia, con el ascenso, por ejemplo, de la extrema derecha en nuestro país y en los territorios. O crisis como la climática y la crisis ecosocial, que ya no solo amenazan la vida, como si eso no fuera sino lo más importante que tenemos en nuestro alrededor, sino que además promueven y provocan la multiplicación de fenómenos atmosféricos extremos, como pueden ser las sequías, las inundaciones, los temporales, de los que también sabéis mucho aquí, desgraciadamente, en esta tierra, y que contamina y provoca la contaminación de los suelos, de los ríos, de los océanos y del aire que respiramos y que, por lo tanto, afecta en nuestra propia salud, que es nuestra vida y que es lo más importante que tenemos. Gestionar estas crisis, abordarlas desde una perspectiva en la que consolidemos y blindemos los servicios públicos, que blindemos los derechos civiles, la democracia y que preservemos la vida poniendo la vida en el centro, cuidando lo cercano y la propia vida, es el proyecto político de Izquierda Unida, cristalizado, eso sí, y desplegado en ese programa político. El resultado es que yo creo que IU es una fuerza política reconocible en la que se puede confiar. Somos una fuerza política que es la izquierda, que está anclada en el territorio, que conoce la realidad social. Somos una fuerza política que está inserta en el tejido social, en las asociaciones, en el espacio donde hay un conflicto laboral. Si hay un sindicato, siempre va a haber alguien seguramente de Izquierda Unida. Si hay un conflicto por defensa del medio ambiente, de la naturaleza, seguro que va a haber, como se ha descrito en el bloque primero, gentes de Izquierda Unida también allí participando, luchando por las causas justas, luchando contra las injusticias, y así sucesivamente con cada conflicto siempre hay alguien de Izquierda Unida. A mí me llama mucho la atención porque hoy en día, en la política europea y también española, los partidos políticos se han convertido en herramientas pues, un poquito rígidas, un poquito grises, incluso un poquito aburridas, en las que incluso cuando llegan las ferias, las casetas las llevan empresas que no tienen nada que ver con las propias organizaciones políticas. Izquierda Unida no es nada de eso. Izquierda Unida siempre es gente dando el callo, gente estando al pie del cañón. Y yo siempre pongo de relieve que cuando yo fui con 17 años a afiliarme a Izquierda Unida en mi pueblo, lo primero que me dijeron fue: bienvenido, tenemos que ir a un vertedero a conseguir ahora material para llenar nuestra sede que estamos construyendo literalmente mano a mano. Yo estaba alucinado, pero me puse manos a la obra y en ese espacio de socialización pues empezamos a aprender unos de otros y empezamos a confiar y empezamos a trabajar, sabiendo, por lo tanto, que partíamos de ser una organización humilde, pero una organización en la que merece la pena militar precisamente porque la causa que defendemos es una causa justa. Todas estas crisis, y voy terminando ya, todas estas crisis que decía antes cristalizan en el territorio. Y donde cristalizan es en lo cercano, donde nuestra gente, la gente de nuestros barrios, la gente que son nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestros amigos y nuestras amigas, cuando sufren como consecuencia de algunas de las dimensiones o aspectos o rasgos de estas crisis, cuando sufren, lo primero que demandan es a la autoridad más cercana, al gobierno municipal, al gobierno autonómico y, por lo tanto, también a los grupos municipales de Izquierda Unida y, por lo tanto, también al conocido o conocida que sabe que milita en Izquierda Unida, que se dedica a la política y es al que le reclama que a ver si puede hacer algo. Estamos ahí, en la primera línea de batalla, y es importante porque nosotros estamos en esa cristalización del territorio, pero también nos hemos permitido la capacidad de entrelazarnos para defender un proyecto de país. Por eso es a estas elecciones autonómicas, es unas elecciones en las que necesitamos fortalecer el espacio de Izquierda Unida para fortalecer y proteger los intereses de las familias trabajadoras, pero también para seguir construyendo de cara a las elecciones generales, en las que volvemos a disputar un proyecto de país, en las que seguimos apoyando y defendiendo y contribuyendo al proceso de Sumar y defendiendo y ayudando a la compañera Yolanda Díaz, que en sí misma encarna claramente los principios y valores que defendemos desde esta organización.
IU tiene arraigo territorial, tiene capilaridad, tiene capacidad de organización y todo eso lo tenemos que poner a disposición de proyectos como el de Sumar, que nos permiten alumbrar luz cuando las tinieblas amenazan con ceñirse sobre nosotros y sobre nosotras, y esas tinieblas son esa derecha radicalizada y esa extrema derecha que quieren gobernar para, en última instancia, desposeernos de nuestros derechos sociales democráticos, como se está viendo, desgraciadamente, en muchas comunidades autónomas, como bien reflejaba anteriormente la compañera y candidata de Madrid, Carolina. En el caso de Madrid, con la sanidad pública, es un ejemplo notorio, pero también repetido ya en Andalucía, y allí donde pueden intervenir las derechas radicalizadas y las extremas derechas, intervienen siempre en favor de los mismos, de las mismas grandes empresas privadas, a las que en última instancia le dan parte de lo que consideran el botín. Pero no es un botín, la sanidad pública es un derecho, y el problema es que cuando se privatiza indirecta o directamente la sanidad pública, nosotros pasamos de ser ciudadanos a ser clientes, a ser considerados, en vez de pacientes, en vez de ser simplemente un consumidor o consumidora más, que al final va a acabar pagando mucho más por un servicio de mucha peor calidad. Y esto es el proyecto político de las derechas, que saben perfectamente que no quieren representar al conjunto del pueblo, sino que sus prácticas cotidianas siempre están ceñidas a proteger al más fuerte económicamente hablando. Este proyecto de país tenemos que combatirlo, y tenemos que combatirlo con un proyecto de país distinto, un proyecto de país que consolide esos derechos de los que hablábamos, no solo desde el punto de vista material, sino identitario. Nosotros pertenecemos a un Estado, a un país que se llama España, pero que la derecha política de este país siempre ha intentado utilizar para enfrentarnos a unos contra otras. En la España de la cabeza de Feijóo, en la España de la cabeza de Abascal, solo caben unos pocos españoles. No caben los vascos, no caben los valencianos, no caben los catalanes, no caben los gallegos, no caben los socialistas, no caben los comunistas, no caben prácticamente nadie, no caben los que no sean creyentes. En definitiva, es una España muy chiquitita, es una España que se utiliza normalmente para golpear con ella al otro, al adversario político. Y nosotros y nosotras defendemos, y este es un ejemplo de ello, una España totalmente diferente, una España que bebe del socialismo, del republicanismo, que bebe de la fraternidad y que construye al final, que es lo que queremos, una república federal fraterna. Esa es la que nosotros queremos construir. ¿Y cómo es? ¿Cómo son esos rasgos de esa España republicana que queremos construir, ese horizonte que tenemos ahí delante? Pues es evidente que ese proyecto de país tiene también un anclaje material, y que tiene que hablar de modernización del modelo productivo. Las intervenciones del bloque primero y las que continuarán después seguro que abundan en la parte específica territorial de cómo cambiar nuestro territorio para beneficio de las familias trabajadoras y de la propia vida. Pero estamos en unos días en los que quizás se nos ha puesto votando en línea de gol un ejemplo paradigmático, y ese es el ejemplo de Ferrovial. Ferrovial es una empresa que representa, como quizás mejor que ninguna otra, el modelo clientelar y caciquista que ha imperado durante demasiado tiempo en las relaciones económicas, políticas de nuestro país. Porque Ferrovial fue una empresa creada para nacer y crecer de los concursos públicos, del dinero público, de las construcciones públicas, del dinero de nuestros impuestos, del dinero, por lo tanto, de nuestros bolsillos. Y cuando llega el momento de que tienen que contribuir más porque las familias trabajadoras lo están pasando mal, deciden irse. Esto es muy sintomático de los falsamente llamados liberales españoles, que siempre están para recibir dinero público, pero nunca están dispuestos a dar dinero para sufragar la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas y otra serie de servicios públicos. Este tipo de empresas representan también algo más. Representan que son siempre las mismas familias. Son las mismas familias dominantes y la élite dominante desde el franquismo. Lo que significa que hay mucho que modernizar en nuestro país para que podamos tener empresas a la altura de los propios ciudadanos de nuestro país. Empresas que de verdad estén contribuyendo al sostenimiento de aquellos pilares que hacen posible una vida digna.
porque sin sanidad pública, sin educación pública, sin pensiones públicas, sin prestaciones públicas no hay libertad y, por lo tanto, tampoco hay democracia. Y necesitamos financiar todos esos servicios públicos, necesitamos tener instrumentos para que las familias más humildes, para que las familias más desfavorecidas puedan seguir desarrollando sus proyectos de vida digno, porque ya sabemos que aquellos que con más énfasis votan a las Ayusos, a los Feijóo, a los Abascal, ya sabemos que probablemente ellos y ellas pueden permitirse ir a la sanidad privada si, Dios no lo quiera, en el futuro tengan un cáncer y pueden tener dinero para pagárselo. Pero la inmensa mayoría de españoles y de españolas no tendríamos el dinero suficiente para financiar proyectos de sanidad que son extraordinariamente caros y que es gracias a la sanidad pública y que gracias al estado del bienestar y que no es otra cosa que el resultado de las luchas políticas de generaciones precedentes a la nuestra, existen y nos podemos permitir tener esa seguridad, la seguridad de que somos ciudadanos, que si enfermamos nos protegemos entre todos y entre todas. Y eso es para ellos no un orgullo, sino un botín que quieren hacer saltar por los aires para llevárselo precisamente de la mano de las grandes empresas financieras, las grandes empresas constructoras, amigas y socios clientelares de la derecha política que en estas autonómicas tenemos que echar de los gobiernos para que no puedan proseguir en su intento de desposeernos de los derechos políticos, sociales y económicos de nuestro país, porque costó mucho conseguirlos, costó mucho a generaciones anteriores conseguirlas y nuestro deber moral y político es preservarlo y para eso pues tenemos que promover esos gobiernos progresistas, esos gobiernos de instituciones cambiantes y progresistas de izquierdas y creo, y estoy convencido de ello, que el mejor instrumento para hacerlo son las candidaturas de Izquierda Unida. Muchas gracias, salud y república.